peronista. Julio, ¿cómo le va? Buenos días desde FM Sonic Marita. ¿Qué A ver tal? si nos escucha. Marita, muy buenos días a toda la gente de esta querida emisora y por supuesto de Villa Cañas y la región. Un día muy especial para todos quienes abrevamos en la causa del justicialismo porque es el día fundacional de una gran historia. Ese 17 de octubre del 45 marcó la irrupción de los trabajadores en la escena nacional porque siempre se hablaba de un concepto de nación, había muchos excluidos y fue ese peronismo fundacional, aquel 17 de octubre, que dio lugar, espacio, participación, protagonismo, marcó a fuego la historia, porque fue un antes y un después. Y entiendo que desde aquel 17 de octubre del 45 en adelante se fue consagrando un modelo de país donde había derechos sociales que nunca se habían registrado. Y entonces el Estatuto del Peón, y apareció en el tiempo el modelo de justicia social, y apareció hasta el voto femenino, y tantos derechos que se fueron adquiriendo, y que bueno, marcó que aquel 17 de octubre significó un antes y un después en la historia argentina. Insisto, la participación o protagonismo de los trabajadores fue el dato central, y fue esa movilización popular la que permitió la liberación de Perón, que estaba preso, detenido, porque claro, se quería interrumpir aquello que estaba incipientemente entrando a propagarse, ¿no? Que era la idea de un cambio, la idea de realmente una modificación de ese status quo de un país de vacas gordas de penes flacos y a incorporar derechos sociales. Esto es realmente algo que quedó en la historia y a nosotros los peronistas nos pone muy bien siempre recordarlo y ver que está vigente ese espíritu, ¿no? ¿Está vigente o no, Julio? Digo, porque peronistas como usted, como María Cristina Gómez, quedan muy pocos. Yo creo que se han ido desapareciendo ese peronista nato de aquella época o de la época de hace unos pocos años atrás y se fue cambiando por kirchneristas o por gente que no sé si tienen la misma mirada que el peronista, ¿no? Vuelvo a repetir. Creo que va cambiando eso, va mutando. Bueno, cuando dije vigencia justamente es porque a pesar de tantos intentos de desnaturalizar, de cambiar, de dejar atrás todo esto, por el contrario, creo que están firmes aquellos conceptos y valores de modo tal que creo que son como una roca, ¿no? Que han impedido el desviacionismo de lo que es esa matriz justicialista. Y creo que, al contrario, estamos reencontrando ese camino porque la realidad nos está marcando que esos andariveles que se fueron transitando no llevaron a buen puerto al pueblo argentino. Al contrario, creo que retomar el camino de ese justicialismo, de esa idea, es lo que va a generar expectativas para el futuro. Por eso digo vigencia. Ahora, la vigencia es cierto, muy atinado lo que decís, Marita, es una vigencia que está hoy realmente hackeada por muchas situaciones, e incluso es más, hoy estoy viendo como un precandidato a presidencial dice que hay que demoler la idea misma de la palabra justicia social, que es una palabra vomitiva y despreciable. Es decir, que uno llegue a escuchar esto por parte de Milei realmente aterra, asombra y marca cómo incluso hay quienes quieren ir para atrás del 17 de octubre del 45, quieren volver a un pre-17 de octubre. Es decir, si en aquel momento la Argentina dio un paso adelante para generar derechos, justicia, respuestas a muchos sectores que estaban realmente carecientes de protección social, ahora hay quien dice que hay que vulnerar y terminar con eso. La verdad que realmente llama la atención que se pueda dar ese salto para atrás en nombre de una supuesta libertad que es libertad para unos pocos, libertad de mercado, libertad para los poderosos. Pero en este sentido, cuando digo la palabra vigencia es porque hay que aferrarse a estos conceptos que están sólidos para tratar de evitar que esto pase, para evitar que en el campo de nuestra fuerza política del peronismo y todo lo que es el movimiento nacional haya desviaciones por un lado, y para evitar que el país tenga estas respuestas que realmente no son para nada las que pueden augurar un futuro mejor. Uno entiende que hay una crisis muy grande, uno entiende que es una situación muy preocupante, pero la verdad que las respuestas hay que encontrarlas recreando aquel modelo que se dio en el 40 y no planteando este tipo de salidas por ultraderecha, por modelos insolidarios, que reniegan incluso de algo que me llamó la atención, ¿no? De la Sí. mismísima palabra de justicia social, algo que realmente asombra.
Bien, Julio, saliendo de lo que es esto o relacionándolo también, ¿no? A su vez, todo va hilvanado, todo es una misma cadena. Se nos vienen las elecciones el día domingo. Sergio Massa, ¿es el candidato? Y bueno, porque justamente uno de los valores que hoy está expresando Massa es recrear lo que para mí fue un modelo que planteó aquel abrazo de Perón-Balbín. Aquel abrazo habló de unidad nacional, lo que fue la verdad un intento de encontrar el camino de que al país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y uno se quedó con esa idea también. Recién hablaba el 17 de octubre del 45, con lo que marcó a fuego la irrupción de los trabajadores en la escena social para que haya un país protagonizado por todos. Y después hay otro punto que también a mí particularmente y al peronismo nos entusiasma, que es cuando recreamos el intento postrero de Perón, porque lamentablemente falleció al poco tiempo, de crear un concepto de unidad nacional para que entre todos arreglemos el país. Al país lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, dijo en aquel momento en el marco de ese abrazo. Hoy Massa está diciendo que plantea un gobierno de unidad nacional. Y creo que este es el camino correcto. Por eso aquí estamos los peronistas hoy entusiasmados con la candidatura de Sergio Massa, porque está retomando banderas históricas, las que tienen que ver con la idea de la justicia social, que hoy por hoy hay que defenderlas ante este intento de sectores que expresan en Bullrich o en Milei la idea de ir para atrás con esos derechos. Ese es un valor que está en la candidatura de Massa. Es decir, lo que significa el 17 de octubre con el valor de encontrar un camino de respuestas y mantenimiento de derechos, es un camino que obviamente está planteando Massa. Y también la idea de que para lograr el desarrollo, la productividad, un país creciente, bien insertado en el mundo, el camino es el de la unidad nacional con todos los sectores, y así también hay otro valor en esta candidatura. Por eso estamos entusiasmados en defender la propuesta que significa Massa presidente. Y estamos observando que ha ido creciendo, que ha ido superando realmente situaciones muy difíciles que se le han planteado en el camino, y que estamos viendo cómo se está perfilando en Massa un futuro y excelente presidente, que va a tener la posibilidad de ser medido como presidente en pleno ejercicio de este rol de conducción cuando asuma el cargo. Hoy, en este punto, creo que es un error atribuirle a Massa una serie de responsabilidades que no le competen a él, más aún cuando asumió muy tarde este rol de ministro de Economía, en Claro. momentos muy difíciles, y encima tuvo que encontrarse con una sequía muy fuerte, con un modelo realmente de condicionamiento del Fondo Monetario que afectaban mucho la posibilidad de generar una gestión realmente con grandes respuestas. Por eso hoy, realmente, en este contexto tan difícil, adquiere un particular valor la actitud que ha tenido Massa para gobernar este país, evitando el descalabro, evitando incluso este tipo de maniobras especulativas como se han dado los últimos días, donde un precandidato irresponsablemente dice que el peso es un excremento, el peso argentino, y obviamente si alguien, precandidato que encima viene a ganar una interna, dice eso, obviamente la inflación se va a disparar y va a generar este temor y el recurrir al dólar. Entonces, aún en estas dificultades, Massa está demostrando solidez, solvencia, y por eso estamos realmente muy entusiasmados con su candidatura a presidente. Bien, Julio, agradecerle esta charla que estamos teniendo al aire. Creo que es la persona indicada para hablar en este 17 de octubre. Y por último, el último minuto que me queda, ¿cuál es el mensaje que le daría a la gente de cara al domingo? No ha sido muy convincente la cantidad de votantes que hemos tenido en los últimos tiempos, ¿no? Quisiéramos que la totalidad asista a las urnas, pero bueno, también se nota el enojo, se nota la incomodidad, se nota el sufrimiento del pueblo argentino y eso se los ve. Este domingo todos tenemos que votar, todos tenemos que elegir. Desde ya, en la democracia es fundamental este momento donde el voto expresa el poder de cada uno. Son 40 años y este es un mérito de la Argentina que logró consolidar este sistema y vale que se perfeccione y se mejore con la participación. Por eso alentar a que la gente vaya a votar desde ese primerísimo sentido de ser que tiene la democracia, ¿no? La participación, y en este punto realmente alentar a que se vote por una propuesta seria, responsable, con propuestas, con ideas de cara al futuro. Claro, hay que partir de la base que hay mucha bronca, hay mucho malestar, la inflación golpea y afecta a los más humildes, así que nadie desconoce cómo se ha dado este proceso
e incluso con las autocríticas que le corresponden a este gobierno, que por cierto no dio las respuestas a las expectativas que generó cuando dijo que volvíamos para ser mejores. Así que en ese punto, dicho esto y entendiendo el cuadro de situación, uno lo que le puede pedir a la gente que vaya a votar porque, reitero, hace bien a nuestra democracia y a nuestra sociedad, y que lo haga no con lo que es el enojo y la bronca, porque eso no es el camino, es como cuando uno se enoja haciendo una figura deportiva, ¿no? Con algún árbitro va, se enoja y encima el resultado es peor para el equipo, lo echan. No, en este caso hay que pensar no desde la bronca, sino desde lo que significa cuál es el mejor camino para superar este momento tan difícil que tiene la Argentina. Y el mejor camino es el de una propuesta seria, ordenada, con nivel, con solvencia, con experiencia, como está planteando Sergio Massa. Creo que tiene una trayectoria muy fuerte en lo que fue, por ejemplo, la respuesta a los jubilados en su momento, en ANSES. Creo que tiene hoy mismo haber planteado iniciativas como, por ejemplo, la eliminación del IVA, la derogación de los impuestos a las ganancias para los trabajadores. Creo que hay iniciativas que están dando cuenta de un candidato que tiene mucho fuste, mucha envergadura y un criterio de avanzar por una Argentina para todos y no por unos pocos. Y esto es lo que marca la gran diferencia entre la propuesta de Massa, que es pensar una Argentina para todos, crecida, en desarrollo, y no un modelo de ajustes salvajes donde queden en pie solamente unos pocos privilegiados, los que tengan dólares acopiados, el resto de la gente que se la arregle como pueda, que es el modelo de una pseudo libertad que se está planteando, que en realidad es libertad para los poderosos. Así que desde este lugar entonces, que la gente vaya a votar desde ya me parece bárbaro, y que lo hagan, por supuesto, de acuerdo a su entender, pero que lo ideal sea que no lo hagan desde lo que es un voto bronca, porque eso no ayuda, que sea un voto pensado, y creo que el camino positivo para la Argentina es un camino de unidad nacional, un camino de entendimiento, de diálogo entre todos, y así está la figura de quien puede hacer ese rol, que es Sergio Massa. Esto es lo que uno dice en un día como hoy, que te agradezco muchísimo, sinceramente muchísimo, la posibilidad de hablar el 7 de octubre, porque claro, en el sentimiento uno tiene siempre esa figura enorme del general Perón, que a mí particularmente me parece realmente una envergadura no solo nacional, sino universal. Así que en un día como hoy, muchísimas gracias por haber hablado con toda la gente de tu emisora. Julio, muchísimas gracias, los agradecidos somos nosotros, ¿eh? Un abrazo muy grande. Hasta siempre, chao, chao. Julio Ekman.